He tenido mis 2 primeras semanas de clases y la verdad que a pesar de que han sido solo 2 semanas, han sido 2 semanas cargadas de conocimiento, cargadas de nuevos aprendizajes y de cosas que quiero tratar hoy. Una diferencia que estoy encontrando entre las clases en España y las clases aquí es que los profesores otorgan un tono muy filosófico a las clases, a pesar de que sea una materia de deporte. Pero es que muchas veces se piensa que el deporte y la filosofía van separadas cuando en realidad van juntas. Recordemos que los griegos antaño frecuentaban los gimnasios y en los gimnasios no solo se hacía deporte, sino que se estudiaba. Se iba a la palestra y se ejercitaba el cuerpo igual que la mente. Entonces, no es de extrañar que el deporte contenga en sí mismo mucha filosofía. Y eso estoy notándolo mucho en Italia, el hecho de que los profesores aportan un tono filosófico a las clases, lo cual a mí me viene de locos, porque me encanta la filosofía y me encanta el deporte. De hecho, no es que me encanten, es que los amo. Amo la filosofía y amo el deporte. Entonces, aquí en Italia estoy en mi salsa. Entonces vamos a comentar unas ideas que he ido apuntando de los profesores a medida que íbamos dando clase y vamos a reflexionar un poco sobre ellas. Entre ellas no tienen mucha correlación porque a lo mejor son de semanas distintas o de asignaturas distintas. Entonces a lo mejor en una asignatura estamos hablando de un tema y en otra asignatura estamos hablando de otro. No obstante, sí que tienen un hilo conductor que se trata de cómo ser un buen educador. Ese es el hilo conductor de todas las sentencias que voy a leer y vamos a reflexionar sobre ellas. Entonces, sin más dilación, comenzamos. Esta me pareció extremadamente cierta en el sentido de que todos pecamos de este error y es que es muy fácil dejar de escuchar todo aquello que no esté en consonancia con nuestro interés o preferencia. Y no puede estar más cerca de la verdad esto. Esto sucede mucho en las conversaciones. Cuando en una conversación aquello que se está expresando no está en consonancia con nuestro interés o preferencia, sucede que dejamos de escuchar. Y como consecuencia sucede también que nos perdemos de un montón de reflexiones posibles que puedan nutrir ese interés y preferencias que tenemos. O sea, siempre se puede aprender de los demás, aunque no estén conversando sobre algo que a nosotros nos guste. La conversación no tiene que gustarte. La conversación se trata de un intercambio de ideas en el que no necesariamente la información ajena tiene que gustarte o agradarte o servirte, sino que en tanto que eres un individuo racional, debes poner esfuerzo en escuchar aquello que te dicen. Y joder, ¿cuántos hemos dejado de escuchar una conversación porque no nos estaba interesando de ninguna manera? Con esto no quiero decir que haya que escuchar todo lo que se dice, porque hay cosas que se dicen que son estupideces. Yo mismo digo muchas estupideces y la gente dice muchas estupideces. Y ese tipo de cosas, si se escuchan, se tienen que escuchar con el objetivo de decir, vale, esto es una estupidez, por tanto no lo voy a hacer. Entonces, hay que saber cuándo escuchar y cuándo no. Es la conclusión que saco de esta frase. Y sobre todo, no prejuzgar la conversación desde el inicio en base a pocas muestras. Es decir, si ha habido una muestra pequeña, pues no infiramos que la conversación posterior va a ser una mierda, sino darle un poco de juego y ver qué pasa. Esta la dijo el profesor de pedagogía, la mayoría son del profesor de pedagogía, y me llamó mucho la atención porque no la acabo de entender. Y dice así: la escucha permite el cambio y la transformación. La escucha permite el cambio y la transformación. Bueno, primero tendríamos que definir qué es la escucha. La escucha, digamos que la podemos diferenciar de el oír, ¿no? Siempre se hace esta distinción entre no es lo mismo oír que escuchar. E imagino que la diferencia radica en que oír no necesariamente implica haber escuchado. Y el hecho de haber escuchado significa haber prestado atención a aquello que se estaba diciendo.
Entonces la escucha implica un interés. La escucha implica una prestación de atención nuestra. Es decir, colocamos nuestros sentidos de tal manera que la información que se nos está otorgando la interpretemos bien. Entonces, intuyo que esta frase se refiere a que prestar atención permite que la información penetre mejor en ti y por lo tanto mayores posibilidades existen de que esa información provoque un cambio y una transformación. Porque si uno no escucha y le entra por aquí la información y le sale por aquí, ahí no hay cambio posible, porque no hay una interpretación de la información. Intuyo que es por aquí por donde se dirige la frase. La escucha permite el cambio y la transformación. El prestar atención a lo que nos dicen permite que podamos interpretarlo y por lo tanto que esa información nos provoque un cambio. Puede ser que sea esto. Y esta me pareció preciosa. Y en realidad de esto se trata la educación. La educación no solo consiste en saber datos, sino en que esos datos mejoren la vida de la persona. Eso es la educación. Porque uno no educa a los demás para que su vida sea peor. Los educa para que sea mejor, para que con ese saber que han adquirido puedan aplicarlo en su vida. Y en ningún caso va a ser una aplicación en vistas a actos malos o a tener una mala vida. No. Va a ser en vistas a mejorar la vida de la persona. Entonces la educación no solo se trata de tener una lista, una lista de conocimientos o una base de datos y ya. Porque tú con un dato, si no lo aplicas, ese dato se queda en la nada. El dato se impregna de importancia, se impregna de utilidad cuando se aplica. El dato por sí solo no hace nada, es un dato y ya. O sea, un montón de datos que conservamos en nuestra memoria que no sirven para nada y que no se pueden aplicar. Y la educación, en tanto que está en vistas de mejorar la vida de la persona, por tanto, los datos por sí solos no sirven, sino que se necesitan aplicar en la vida. Y esa aplicación tiene que ser en buscas de mejorar la vida de la persona. De eso se trata la educación. Preciosa esta frase. Esta está en relación con la primera. Y es que para escuchar no solo se necesita la intención, sino el querer escuchar y el perseverar en ese querer. Es decir, porque nosotros podemos tener la intención de hacer un montón de cosas. El tener una intención es algo sencillo, o sea, no requiere mucho esfuerzo. El querer es un estado mucho más potente que la intención. O sea, el querer hace que la intención se materialice de alguna forma, o eso interpreto yo. Y es que no solo basta con querer, porque el querer también se puede quedar en el campo de la intención, en el campo de la nada, en el campo de no hacer nada. Pero el perseverar en ese querer, tarde o temprano, hará que termines escuchando. No solo se necesita la intención, sino que necesitas querer, escuchar y perseverar en ese querer. Es decir, que si estamos en una conversación, por ejemplo, y estamos hablando, tengo que tener la intención de escucharte, tengo que querer escucharte, y cuando pase media hora de conversación y volvamos a la primera frase, esté siendo fácil dejar de escuchar todo aquello que no esté en consonancia con mi interés o preferencia, tengo que perseverar en ese querer escucharte. De eso se trata. No solo se necesita la intención, sino también querer escuchar y perseverar en ese querer escuchar. Magnífico. Este lo dijo el profesor de calcio, de fútbol. Fijaos, del error emerge la motivación para solucionar un problema. Lo que es de facto, lo que es inevitable es que los seres humanos cometeremos errores. Aspirar a ser alguien perfecto es algo inútil, es un ideal y ya sabemos que los ideales tienen más cosas negativas que positivas.
porque en tanto que algo es una idea no es realidad y lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a la realidad. No caer en este relativismo y escepticismo que tanto he criticado en este canal, en el que todo puede ser verdad, todo puede ser tal, todo es relativo. No. El ser humano va a errar. El ser humano la cagará. El ser humano la cagará. De ese error emerge la motivación para solucionar el problema que has generado. De hacerlo todo bien no emerge motivación, porque no hay posibilidades de cambio. Lo bueno de la vida es que no seamos perfectos. En un mundo en el que todos seamos perfectos, probablemente estaríamos aburridos. Y no hay nada peor que una vida tediosa. Entonces, en tanto que sabemos que el humano va a errar, una vez hierre, hay que perseguir esa motivación para solucionar los problemas. O sea, no quedarse en que he cometido un error y ya está. Porque eso es una actitud muy conformista, muy complaciente. Cometo un error y ya está. No. Del error tiene que surgir la motivación para solucionar el problema. Y de un no error, motivación no sale. Esta es una que me tengo que aplicar porque me cuesta confiar en las personas y me cuesta confiar en sus posibilidades. Y esta frase indica exactamente eso. Es decir, para que la educación dé sus frutos, el educador debe ser optimista y creer en el potencial de sus alumnos. El educador tiene que ver al alumno como alguien que puede desarrollarse y puede comportarse en el mundo de manera autónoma. El educador tiene que ser optimista con el alumno. Si yo de primeras me encarcelo en ese sesgo de anclaje en el que interpreto de una información primeriza, es decir, de unos sucesos primerizos, por ejemplo, haces mal un ejercicio, respondes mal a una pregunta, etc. Si yo me anclo a esa información, sesgo de anclaje, no podré verte como alguien que se pueda desarrollar en la vida y comportarse de manera autónoma. Te voy a juzgar como alguien que no es capaz. Entonces el educador tiene que ser optimista. Tiene que saber que como el ser humano va a cometer errores, el alumno no siempre va a responder bien a aquello que se le exija. El alumno no siempre será perfecto, no puede serlo. Por tanto, siempre hay que tener la visión de que en un futuro acertará y que ese acierto le permitirá acertar más. Porque a medida que uno va acertando, a medida que uno va reflexionando y ejercitando su mente, cuando se presentan situaciones futuras en las que la mente tiene que actuar, o el cuerpo incluso, ya está más preparado, ha adquirido un aprendizaje. Cuanto más aprendemos, más fácil es adquirir posteriores aprendizajes. Entonces hay que tener ese optimismo en el que aprenderá y ese aprendizaje le permitirá aprender más. Y es algo que yo me tengo que aplicar muchísimo, porque yo soy muy de sesgo de anclaje. Una información primeriza, en el tiempo, veo qué tal, juzgo. Y no. La vida no es así y esto lo tengo que cambiar 100%. Y luego, por último, y la que más me gustó, y la que más creo que el mundo se tiene que aplicar. Yo considero que esta me la aplico muchísimo y que lo hago cada día de mi vida en este puto cuaderno. Y es que la experiencia por sí sola no cambia a la persona. Solo la experiencia meditada y reflexionada cambia a la persona. Hay una diferencia fundamental entre ser un ser paciente y entre ser un ser agente. El que es agente provoca, el que es agente causa. El que es paciente sufre, el que es paciente solo percibe.
Cuando somos agentes de nuestra vida, somos nosotros los que tomamos decisiones. Cuando somos pacientes, es la vida la que nos vive a nosotros. Y es que aquí hay otra diferencia. No es lo mismo vivir la vida que la vida te viva a ti. Cuando la vida te vive a ti, eres un ser pasivo, en el que la experiencia por sí sola no te cambia, porque solo la experimentas. El experimentar no requiere de reflexión ni de nada, solo tienes que existir y que tu corazón lata a la frecuencia que está establecida en reposo. Es decir, para experimentar solo necesitas estar vivo. Pero para que consigas aprendizaje, para que te desenvuelvas en la vida de mejor manera, para que te vuelvas autónomo, para que aprendas cómo tratar con las personas, para que cualquier cosa, la experiencia que hayas recibido la tienes que reflexionar y meditar, sacar una interpretación, que te puedes equivocar. Joder, ¿cuántas veces me podría haber yo equivocado sobre interpretaciones que he hecho de determinadas situaciones? Por no decir todas. Por no decir que posiblemente nos equivoquemos en todas las interpretaciones que hacemos porque nos falta información. Ahora bien, eso es mejor equivocarte en la interpretación que hagas de tu existencia a no hacer ninguna. A no hacer ninguna. Obviamente que es mejor interpretar las cosas. Obviamente que es mejor pararse a pensar en lo que hemos hecho. En qué hacemos bien y qué hacemos mal. Obviamente que es mejor y que es forzoso y necesario para que generemos un cambio. Porque no estoy de acuerdo con esa línea de pensamiento en la que se establece que no cambiamos, que somos siempre lo mismo, que la personalidad no cambia, que el ser humano no puede cambiar. El ser humano puede cambiar. Siempre seré fiel creyente de esa sentencia y solo la experiencia meditada y reflexionada será la que posibilite que un ser humano cambie. Me he venido arriba. Espectacular. De verdad que estoy súper agradecido por todo este conocimiento que estoy adquiriendo. Porque son cosas que nunca hay que dar por sentadas. El hecho de que puedas recibir una educación. O sea, esto ya es más a nivel personal. El hecho de que pueda estar aquí, en Italia, viviendo esto, viviendo este precioso camino, es para estar agradecido y para no darlo por sentado nunca y para apreciarlo luego cuando no esté aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de, bueno, comentar ideas y demás. Habrá más porque si en 2 semanas he podido sacar todo esto, no me imagino en un año. Así que nada, qué bonito es esto. Espero que os haya gustado. Un beso a todos y sigamos reflexionando. De eso se trata.